A ustedes y también para que se entretengan esta mañana que está igual un poco fría, ¿no? Hemos amanecido hoy día con bastante frío, pero no importa, el calorcito que le damos aquí en Hola Arequipa va a hacer que usted se levante de la cama y comience sus actividades. Aquí arranca Hola Arequipa. Muy bien, comenzamos nuestro programa y esta vez con nuestro consultorio médico. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Olga Segarra y es médico otorrinolaringóloga. Doctora, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En nombre de Clínica Vallisur, estamos muy agradecidos por esta invitación y a ver cómo es que podemos desarrollar el tema para que estén todos involucrados y un poco en conocimiento de esta nueva técnica que estamos empezando a introducir a nivel de lo que es Arequipa y la región sur. Y es que de eso se trata, doctora, que nosotros utilicemos este medio para que la población tenga conocimiento de diferentes técnicas, tenga conocimiento también del tema de prevención y todo eso lo vamos a hacer gracias a ustedes, a la Clínica Vallisur y por supuesto a usted con la especialidad que nos trae el día de hoy. Reducción de los cornetes nasales con radiofrecuencia. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos desglosándolo un poco. Vamos a hablar primero de los cornetes nasales. Dentro de la nariz. Ajá. En la nariz tenemos sus estructuras, es el tabique, en la parte central. Y a los costados tenemos los cornetes, que son unas estructuras muy vascularizadas de mucosa nasal. Ok. Estos cornetes, ¿qué función cumplen? Normalmente calientan, filtran y humedecen el aire cuando nosotros respiramos. O sea, son básicos y muy importantes. Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Ante diferentes enfermedades, como por ejemplo la más conocida, las alergias, estos aumentan de tamaño de una forma un poco exagerada. Y lo que producen es una obstrucción. Ya no producen el beneficio, sino al contrario, ya producen una obstrucción a nivel de la nariz. Y en esa obstrucción el paciente se queja que no respira bien, de que se le bloquea la nariz de un lado o del otro, es una obstrucción alternante, se congestiona, produce mucosidad que muchas veces es difícil de sonar y el paciente deglute, pasa la mucosidad que produce. Claro. Y bueno, y obviamente el olfato también disminuye en cuanto a intensidad y obviamente el paciente tiene una calidad de vida bastante disminuida. Por supuesto, doctora, y además de las alergias, ¿hay alguna otra causa por la cual los cornetes aumenten de tamaño o se vean de alguna manera modificados en su estructura? La principal es la rinitis alérgica, pero también hay otros motivos, por ejemplo, en ambientes muy contaminados. Ahora en Arequipa que tenemos el parque automotor que ha aumentado muchísimo y hay tanta contaminación con el smog, pues eso también produce que aumenta el tamaño de los cornetes por los estímulos externos que son tóxicos. Claro. Así también el humo, el polvo, los olores muy fuertes a nuestro alrededor. Muy bien, nos hablaba de la dificultad de pronto de poder limpiar la nariz, pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen la nariz como que constantemente corriendo? ¿Eso también es un problema de cornetes? Así es. Porque el cornete, como te comento, al inicio sí produce efectos beneficiosos, pero cuando crece mucho produce bastante mucosidad. Y generalmente, en un principio, en una primera fase, se podría decir, puede salir normalmente, ¿no? Que estamos continuamente limpiándonos la nariz y tal. Pero luego ya cuando estos cornetes aumentan mucho más de tamaño, ya ni siquiera se produce una expulsión fisiológica de la mucosidad, sino que va cayendo todo hacia atrás a lo que llamamos descarga posterior. Claro. Continuamente el paciente dice, doctora, siento que me voy pasando algo hacia atrás. Ajá. Y eso es exactamente la mucosidad que no puede salir el momento del sonado. Muy bien, nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo los tratamientos que se utilizan de manera convencional para de alguna manera solucionar este problema con los cornetes. Vamos a hablar un poco de estos tratamientos, de repente de los pros y los contras y luego vamos con nuestro tratamiento principal. Unos cornetes nasales es un tratamiento para las alergias inicialmente, que es lo que va siempre de la mano generalmente, como hemos comentado. Claro, porque por lo general cuando uno también va a tomar medicamentos para la gripe, lo primero que le recetan son antihistamínicos de tal manera que uno también pueda combatir ese tipo de alergia. ¿Esto es necesario que cuando uno esté en un proceso de gripe, en un proceso de resfrío, tome antihistamínicos? Sí, está muy bien. Los antihistamínicos inicialmente en un resfrío común son tratamientos sintomáticos, es decir, quitar el dolor y la congestión nasal. La congestión nasal generalmente se quitan con antihistamínicos, pero hay actualmente ciertos productos que hacen una mezcla de cosas, que son los antigripales. Claro.
Pero los antidiplégicos no los aconsejo mucho porque, por ejemplo, en personas hipertensas que tienen la presión alta o tienen otra cierta de patologías, vienen con pseudoefedrina generalmente y ese producto puede producir aumento de la presión arterial. Ya. Entonces no está muy indicado en todas las personas. Por eso siempre tienen que tener mucho cuidado y eso se vende en farmacias a libre demanda y Sí. eso no es lo más adecuado. Entonces, un antihistamínico sí puede ser tomado en gripes, en resfríos y en personas que tienen rinitis alérgicas. Pero siempre medicado, o sea, con Es una lo ideal prescripción porque médica. si se toma de una forma muy continua y son ciertos productos, pueden producir mucha sequedad a nivel de la mucosa y mucha sensación de obstrucción, pero por sequedad. Entonces, y obviamente producir también sueño. Y según, Claro. digamos, alguna ocupación que tengan que demande mucha concentración, pues no sería lo más adecuado. Hay algunas personas, por ejemplo, te dejan knockout. Sí. Por eso lo ideal es de que según lo que se haga el paciente y bajo un estudio integral se vea qué es lo más adecuado para él. Perfecto, sigamos hablando de los tratamientos que tenemos. Muy bien, entonces antihistamínicos por una parte. Ya. Luego actualmente hay en el mercado unos sprays nasales que están hechos a base de corticoides intranasales. Ya. Estos corticoides intranasales lo que producen en la nariz es un proceso Ya. disminuyen la producción de mucosidad y al desinflamar la nariz producen una mejoría en cuanto a la respiración. Entonces, estos productos inicialmente cuando se introdujeron en el mercado eran un poquito, tenían miedo de utilizarse porque al decir corticoide ya es una palabra un poco que dice, uy, el corticoide de efectos secundarios, Claro, aumento ya del la líquido, gente como que le retención de tiene peso. miedo. Así es. Pero bueno, en diferentes estudios que se han hecho posteriormente se ha evidenciado que este corticoide nasal no tiene estos efectos tan nocivos que se pensaba inicialmente, sino por lo contrario, es un producto inocuo que pasa mínimamente a través de la mucosa nasal y en sangre no se encuentran grandes proporciones del corticoide, así es de que no tiene mayor alteración, Ajá. solamente tópico. Claro, nasal. porque por lo general, si para los asmáticos el inhalador es su compañero, para las personas que sufren de rinitis alérgica, tienen los frascos de los sprays. Y esos sprays son buenos, pero eso sí también no hay que utilizarlos a demanda. También el médico nosotros tenemos que indicarles la forma en que lo tienen que utilizar, porque también como un Claro. efecto, el efecto secundario más conocido de estos sprays es la sequedad nasal también. Y obviamente pueden producir sangrado, más con el clima seco que tenemos en Arequipa, Sí. pueden producir algo de ¿Y generar sangrado. algún tipo de resistencia al medicamento también sería No, un efecto? es bastante ¿no? difícil. Lo que sí yo no aconsejo es de que hay algunas gotitas que no son los sprays de corticoides, son gotas que son vasoconstrictoras. Eso es la nafasolina, me parece. Así es. Y esas gotas yo no las aconsejo. Yo siempre he visto muchos problemas con estas gotas porque el paciente se engancha a ellas porque inmediatamente las aplica y siente un beneficio Sí, inmediato. y hay personas, yo he conocido varias personas que de verdad no pueden estar sin aplicarse nafasolina cada 10 o 15 minutos. Así es. ¿Y eso qué pasa? Que la nafasolina produce un efecto rebote, a diferencia de los corticoides intranasales. Ya. Entonces la nafasolina lo que hace es reduce rápidamente la vascularización, mejora la respiración, pero dura unos 30 minutos, una hora, y luego nuevamente se congestiona la nariz. Ajá. Entonces el paciente se vuelve a aplicar y continuamos a un círculo vicioso. Y lamentablemente el efecto rebote que produce estas gotas es bastante desastroso. Luego el paciente tiene que pasar un buen tiempo con un tratamiento para que desinflame la nariz, para que mejore la ventilación y que disminuya la producción de costras, porque también se forman unas costras bastante desagradables. Claro. Así es que ese producto yo no lo aconsejo, ni No en niños ni en recomendable. adultos, así es. Lo mejor es empezar con un tratamiento con corticoides intranasales. Perfecto. Eso en cuanto a base para tratar los cornetes y las alergias. Luego ya posteriormente hay personas que hacen cierta, no resistencia, sino de que ya el spray intranasal no produce los efectos beneficiosos que esperamos. Entonces ahí ya pasamos a la otra parte del tratamiento que ya sería el tratamiento quirúrgico. Que todavía estamos con el tema de las alergias. El tema que estamos hablando el día de hoy es propicio porque el clima en Arequipa ahora nos está jugando malas pasadas. No es cierto. Está bajando la temperatura de una manera muy abrupta, muy rápida, y hay gente que no necesariamente está pasando por un proceso de resfrío, por un proceso de gripe, pero sí tiene esa sensación en la nariz. Así es es. consulta particular, me estoy ahorrando la consulta. No, mentira. No, pero sí, tenemos esa
otro síntoma de gripe, ¿eso entraría dentro del grupo de alergias o sería un problema de cornetes? Así es, ese ya sería más que todo un problema de cornete. Al no producir mucosidad, o sea, si no te pica la nariz, no tienes estornudos, ni tampoco tienes que estarte sonando la nariz continuamente, ya pasaríamos a lo que es el crecimiento de cornetes en sí, pero no asociado a la parte alérgica, sino a la parte de la contaminación, por el mismo hecho de que puede ser que estés expuesta a algún olor muy fuerte o la misma contaminación del ambiente. Entonces habría que determinar qué es lo que está causando ese problema de mucosidad, ¿no? Si es que de repente los cornetes no están filtrando de manera correcta el aire. Están bastante grandes. O están bastante grandes, eso es un tema alérgico. En cuanto para diagnosticar un cornete grande tenemos diferentes formas. Lo principal son los síntomas, lo que hemos comentado. Luego, por otro lado, tenemos la radiografía. En una radiografía simple ya más o menos nos enfocamos y ya sale el tamaño del cornete y nos permite evidenciar cuál es la magnitud y el grado de crecimiento. Es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta este tipo de diagnósticos que de los que usted nos está hablando, porque normalmente radiografía de los cornetes nos suena como, ¿qué? Claro, no, ¿qué es eso? Eso no se hace radiografía de otras cosas, a los huesos, pero no a los cornetes. ¿Y qué le parece si nos vamos rapidito a la pausa y continuamos con el tema del diagnóstico también y hablando sobre los tratamientos quirúrgicos a los que nosotros podemos recurrir para mejorar el tema o la condición de crecimiento de los cornetes y hablar ya también de lleno sobre el tratamiento de radiofrecuencia para mejorar la forma de los cornetes y mejorar también el funcionamiento dentro de nuestra nariz? Volvemos después. Continuamos aquí en Hola Arequipa esta mañana hablando acerca de la reducción de los cornetes por medio de la radiofrecuencia. Estamos con la doctora Olga Segarra, ella es otorrinolaringóloga. En el bloque anterior estuvimos hablando acerca de las causas por las cuales podríamos ver un aumento en el tamaño de los cornetes, cuáles son los efectos de esto y algunos tratamientos que estamos acostumbrados o habitualmente utilizamos para mejorar esta condición. Doctora, entonces nos quedamos hablando del diagnóstico para determinar que si los cornetes están o no están con un tamaño en incremento. Entonces, una vez que el paciente llega a nuestra consulta, preguntamos, hacemos la historia clínica, vemos si es que está en relación y al momento de la exploración, lo primero es hacer una rinoscopia nasal. ¿Qué es eso? Coger un espéculo y revisar la nariz por dentro. Ahí ya más o menos nos hacemos la idea del tamaño del cornete. Luego podemos solicitar una radiografía para confirmar si realmente son unos cornetes grandes, hipertróficos, como nosotros le decimos. ¿Ya? También tenemos otra forma de detectar que el cornete ha aumentado de tamaño, que eso es mediante la endoscopia nasal. ¿Qué es la endoscopia nasal? Es un procedimiento que también contamos en nosotros con la Clínica Vallesur con estas pruebas endoscópicas que son bastante buenas porque nos permite ver de forma directa el tamaño del cornete y ver cuánto es la obstrucción que produce. Esta endoscopia nasal consiste en una cámara, es una óptica rígida que se introduce dentro de la nariz con la mínima molestia en el paciente y que nos permite ver de forma directa el crecimiento del cornete, no solamente el cornete, sino también el tabique y ver si es que el paciente está empezando a desarrollar un proceso de sinusitis, por ejemplo, o ver si tiene alguna otra patología añadida. Porque una desviación de tabique también podría confundirse con un aumento de cornetes. Pero es distinto, porque el tabique al ser cartílago y hueso obstruye. Siempre generalmente es un lado. El paciente dice, siempre se me tapa el lado derecho. Siempre estoy con el lado derecho totalmente tapado, porque no se modifica. A diferencia del cornete, que el cornete, que al ser una estructura de mucosa, se obstruye un lado, se alterna, se obstruye un lado, se obstruye el otro. Al momento también me dice, doctora, me echo hacia el lado derecho, se tapa el derecho. Me echo hacia el lado izquierdo, se tapa el izquierdo. O sea, es alternante. Y ahí sí hay cierta diferencia. Y para estos procedimientos de diagnóstico que vamos a aplicar en el paciente, ¿vamos a requerir sedación? Para nada. ¿O son absolutamente...? Se hacen ambulatoriamente en consulta. Entonces, por suerte... No son invasivos, no son dolorosos. No son dolorosos y nos permiten, nos ayudan impresionantemente en el diagnóstico. Y por suerte contamos en Clínica Vallesur con este tipo de diagnósticos, de pruebas diagnósticas que nos ayudan a nosotros, pues, un montón.
Bien, una vez que se hace ese procedimiento, por ejemplo la endoscopia nasal, tenemos la capacidad también de poderlo grabar y enseñarle al paciente y explicarle un poquito, pero es una cosa distinta que ya tienes el cornete grande a que te lo explique y con imágenes. Y con imágenes, por supuesto. Espectacular. Entonces se hace el procedimiento, se graba, se le enseña al paciente y se le explica un poco qué es el cornete, cuál es su tabique y de qué tamaño tiene el cornete. Una tomografía en este caso no estaría indicada, a menos que sospechemos de un proceso de sinusitis o de poliposis nasal, que también puede estar muy asociada a problemas alérgicos o de asma. Con la endoscopia nasal. Con la endoscopia nasal es suficiente para poder determinar si tiene algún tipo de patología. Así es, eso un crecimiento de cornetes o también que tenga una desviación del tabique nasal. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos ese tipo de diagnóstico, que es una hipertrofia de cornetes, que es un crecimiento, ya empezamos con el tratamiento, que según, como lo hemos venido mencionando, según lo que el paciente tenga de base, por ejemplo, en lo que trabaje. Es importante también tener eso como conocimiento. Para ver en qué forma nos puede a nosotros alterar el tratamiento, ver qué le conviene al paciente, si va a poder utilizar este tipo de tratamiento o modificarlo. ¿Y cuáles serían esas alternativas de tratamiento? Lo que comentamos inicialmente, los antihistamínicos y los corticoides intranasales. Ya. Como base, podemos dejar por pautas de más o menos unos 30 días el corticoide intranasal en spray, aplicándolo en la mañana y en la noche según la gravedad de los síntomas y posteriormente irlo colocando una sola vez al día. En todo caso debería mejorar el cuadro, pero ¿qué pasa si no hay ninguna respuesta? Si no hay mejoría y el paciente haya sido sometido a cirugías previas, porque muchas veces eso es algo que no se habla mucho, que el cornete vuelve a crecer. A pesar de que se utilice un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, el cornete tiende a crecer. Entonces, el paciente puede venir diciendo, me han operado ya 2 o 3 veces o una y sigo con la obstrucción. Entonces, ahí dejamos el tratamiento y vemos cómo va. Pero hay que ser sinceros y decir que el cornete puede el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. ¿Y en qué va a consistir ese tratamiento, esta operación de los cornetes? Tenemos diferentes formas de operar los cornetes. La forma clásica es una forma en la que el cornete se recorta. Se recorta parcialmente, porque el cornete no podemos cortarlo de forma completa, porque el cornete, como mencionamos, cumple una función importante. Entonces, si lo cortamos muchísimo, podríamos dejar una nariz vacía y producir mucha sequedad, una rinitis crónica seca. Eso se llama. Entonces, hay que evitar eso, hay que ser muy conservadores con el cornete. Lo que se hace es recortarlo y como es una estructura muy vascularizada, produce sangrado. Entonces hay que taponar la nariz. Un taponamiento nasal que se mantiene entre 3 a 4 días según el sangrado, el cual luego se quita el tapón y el paciente pasa a un posoperatorio en que se forman unas costras, se hacen unos lavados y bueno, y siempre hay un poco de dolor secundario del taponamiento porque la nariz está totalmente tapada. Eso en cuanto al tratamiento clásico. Y bueno, actualmente el tratamiento en el que estamos empezando a innovar en Clínica Valle Sur es el tratamiento con radiofrecuencia de cornetes. Que ese es nuestro tema principal. Bien, entonces, este procedimiento, ¿qué consiste? La radiofrecuencia es una energía, unas ondas de calor que se van formando, el cual se aplica en el cornete mediante una aguja, es como un electrodo, un terminal que se introduce dentro del cornete y al producirse estas ondas de calor internas lo van disminuyendo de tamaño, pero manteniendo la estructura externa del cornete indemne, con el mínimo daño. Entonces, como es interno, no hay corte, por lo cual el cornete no sangra. El sangrado es mínimo, hay una retracción inmediata y hay una retracción posoperatoria que es evidente. Claro. Y que no requiere taponamiento nasal. ¿Por qué? Porque no hay sangrado. Entonces muchísimas menos molestias y el proceso de recuperación también va a ser más rápido. Así es un procedimiento ambulatorio. Sí lo realizamos con anestesia general para que el paciente no tenga la mínima molestia de dolor en el momento de colocar el electrodo, que es como varios pinchazos que se tendrían que hacer en la nariz. Entonces sí es una anestesia general, pero que no requiere una hospitalización. Entonces el paciente, digamos, si se opera en la mañana, a las 2 horas ya está yéndose a la casa. Y perfecto. Y con la nariz
totalmente permeable, no tiene ningún tipo de taponamiento, ni ningún corte externo, ni nada. Pero sí hay algunos cuidados que hay que realizar después de esta intervención. Los cuidados, el principal es evitar ambientes en los que sean muy calurosos o muy contaminados con polvo. Evitar hacer esfuerzos físicos el primer día, porque siempre es un paciente que está operado, a pesar de que parezca que no se ha hecho nada. El primer día es eso, un poco de reposo y evitar ambientes muy cargados. Ya posteriormente hay que empezar a hacer unos lavados nasales con agua con sal, con unos productos que ya venden vienen preparados. Listos, claro. Entonces eso lo que ayuda es a que vaya ablandando la mucosidad y vayan saliendo las costras que se puedan ir formando. Esta obstrucción posterior se siente como un resfrío que suele tardar entre más o menos unos 10 a 15 días. Hay pacientes que pueden tener la obstrucción un poquito más, unos 15 disminuyendo a medida que van pasando los días. Claro, hablábamos un poquito, doctor, en el corte acerca de la combinación de factores que tenemos en Arequipa que propician de repente que tengamos este tipo de mucosidad o de problemas en la nariz, que es la contaminación, el clima seco y ahora las bajas temperaturas. ¿De qué manera nosotros podemos, a pesar que contamos y que tenemos estos factores de riesgo todos los días presentes en todas nuestras actividades, de qué manera nosotros podemos prevenir o evitar mayores problemas o dificultades? Mira, en cuanto al clima seco es bastante difícil de tratar porque realmente parte de la consulta es de que hay mucha sequedad, hay sangrados. La sequedad se manifiesta con dificultad. Entonces cuesta mucho sonar la nariz y al momento que se suena se produce un sangrado nasal. Algunas veces es escaso y otras veces es más profuso, más abundante. Entonces lo ideal es mantener un ambiente cálido, húmedo. La humedad favorece la respiración y también evita la sequedad. De que hacer ciertas inhalaciones, vaporizaciones con agua, si pueden colocarle algo de manzanilla para inhalarlo, pues sería fenomenal. Luego, hacer preparados caseros, si no tenemos la facilidad de comprarnos los productos que venden, colocar un vasito de agua tibia con media cucharadita de sal, eso disolverlo bien y aplicarlo con un goterito o aunque sea humedecer un algodón y aplicar unas gotas para que pueda hidratar. Ya cuando empieza a haber un sangrado un poco más intenso y si ya aconsejo acudir a la consulta para poder dar el diagnóstico y el tratamiento. Eso le iba a preguntar, también hay muchas personas que presentan sangrados constantes en la nariz, no necesariamente por un tema de algún impacto en la nariz o por presentar gripe o por tener algún tipo de sintomatología distinta, simplemente hay sangrados en la nariz. ¿Esto qué se debe? Generalmente los sangrados principalmente los vemos en los niños, en los pequeñitos, porque sobre todo por la parte traumática. Ellos sienten que tienen algo en la nariz y se introducen el dedo. Entonces esa es la principal causa en un niño. Generalmente. Entonces, una vez que el niño va a la consulta, se le indica al padre cómo es de que debe de hacerlo la limpieza de la nariz, que es lo más importante, y así el niño no va a sentir que tiene algo y va a estar hurgando la nariz. Entonces, se le indica cómo debe hacer la limpieza y con eso se mejora casi por completo, se deja una cremita nasal que ayude a curar las heridas y ya está. En cuanto a los adultos, no tanto con los traumatismos, sino más que todo por la sequedad que hemos comentado. Y luego también hay que ver la patología de base, si son en personas hipertensas que tienen la presión muy alta, también contribuye a los sangrados nasales o alguna discrasia sanguínea que son alteraciones en la coagulación, pero ya suele ser mucho menos, eso más que todo en personas anticoaguladas o personas que tienen problemas cardiológicos o personas que tienen algún tipo de enfermedad en la sangre. Muy bien, y para las chicas o los chicos que recurren estéticamente a las rinoplastías, ¿esto de alguna manera cuando alguien se hace una rinoplastía se van a ver afectados los cornetes o son cosas totalmente aisladas? Son cosas totalmente distintas. La rinoplastia es una operación estética que se incide en la parte externa de la nariz. La septoplastia es una operación que incide en el tabique, que es interna, no se ve y ni se modifica la parte externa de la nariz. Y la turbinoplastia es la operación de los cornetes. Bien es cierto que en el mismo acto quirúrgico se pueden operar las tres cosas. ¿Ah, sí? Qué interesante. Entonces no requieres primero pasar por una rinoplastia, luego una septoplastia, no. Todo se puede realizar en el mismo acto quirúrgico, pero sí hay que indicar al paciente cuáles son los riesgos y cuáles son los pros y los contras que puede presentar las intervenciones que se realizan, ¿no? Muy bien, nosotros aquí en Arequipa, doctora, siempre tratamos de incentivar en nuestros televidentes la cultura de prevención. ¿De qué manera nosotros podemos trabajar la prevención con este problema de los cornetes? Bueno, va a ser bastante difícil porque como hemos mencionado aquí en Arequipa el clima es bastante agresivo. Así es de que lo más importante es evitar las infecciones respiratorias porque con cada infección respiratoria que hay
es el aumento y el crecimiento de cornetes. Y en personas que tienen cierta predisposición, aumenta el tamaño del cornete y nos puede también producir secundariamente, si no hay un buen tratamiento, una sinusitis, que inicialmente puede ser aguda y luego crónica. Entonces, lo más importante es evitar las infecciones respiratorias, hay que abrigarse, hay que protegerse, colocarse la vacuna contra la influenza de personas que son susceptibles y de la neumonía también para personas también mayores de 60 años. Claro, normalmente se dice que una persona presenta sinusitis cuando tiene mucho dolor en la parte de la frente, cuando ya presenta mucosidad exagerada. ¿En qué momento nosotros podemos determinar o bajo qué síntomas podemos determinar qué es una sinusitis? Los síntomas iniciales son muy similares a los que hemos comentado: el crecimiento de los cornetes, una obstrucción nasal, pero la diferencia es de que la mucosidad ya empieza a cambiar de color. La mucosidad inicialmente, una mucosidad alérgica, es clara, filante, como aguilla que se cae. En cambio, en una sinusitis, la secreción ya empieza a ser un poco más espesa, consistente, verdosa, amarillenta, que el paciente dice hasta que huele mal, tiene mal olor. Y empieza acá, ¿por qué? Porque la sinusitis ya es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, que son los que neumatizan nuestra cara. Entonces, las secreciones empiezan a quedar acumuladas allí, digamos como un almacén. Entonces, empiezan como a macerarse y a tomar mal olor. Así es de que la mucosa empieza a salir de distinta textura. Claro. Y como empieza a haber presión, empieza a haber dolor. Un dolor no tanto de cabeza, sino más que todo un dolor facial. En la frente, en la zona de los pómulos, así es. Y eso sí puede ya indicarnos que puede el paciente estar desarrollando una sinusitis aguda. ¿Y para este caso hay tratamientos médicos o se tiene que recurrir siempre a la cirugía? No, inicialmente en los protocolos europeos en los cuales nos basamos son el tratamiento médico de principio. Y el tratamiento médico va con antibióticos, pero que tienen que ir de la mano también con los corticoides intranasales que hemos comentado. ¿Por qué? Porque no solamente basta en quitar la infección, sino también hay que desinflamar la nariz, porque muchas veces solamente quitamos la infección y algunos pacientes pueden ir bien dando solamente antibiótico, pero en una gran mayoría reciben. ¿Por qué? Porque hemos quitado la infección, pero no hemos permeabilizado la nariz. Entonces, lo que tenemos que hacer es ambas cosas que vayan de la mano, tanto el corticoide intranasal junto con el antibiótico. La mejoría es más rápida y obviamente mejoramos a un 100%. ¿Y en qué casos tenemos que recurrir a la cirugía y cómo va a ser esta cirugía? La cirugía para una sinusitis ya sería crónica, no tanto aguda, o crónica reagudizada varias veces. Primero, si es que el continuamos con los mismos síntomas a pesar del tratamiento que se ha dado de forma adecuada por varios meses, porque el tratamiento para una sinusitis, hay que decirlo, que no es un tratamiento corto, es un tratamiento de mínimo un mes. Si es fracaso con el tratamiento médico, pasamos ya con una tomografía. Comentarles también que en Vallesur tenemos también un tomógrafo de última generación y que nos ayuda a brindar las imágenes y ver cómo es de que están los senos paranasales ocupados, cuáles y cuántos y en qué gravedad. Según eso ya programamos nuestra cirugía, que consiste en vía endoscópica también, toda a través de la nariz sin corte, ya no hay que hacer ningún tipo de corte externo, se introduce y se van aperturando los senos paranasales para permitir su drenaje. Es la cirugía de la sinusitis. Y bueno, sobre todo, no hay que evitar llegar a ello, por eso es muy importante hacer un diagnóstico precoz. Muy bien, y el llegar a presentar este tipo de sinusitis o el tema del aumento de los cornetes, ¿tiene que ver con las gripes que nosotros no nos hemos curado bien? Así es, algunas veces sí. ¿Por qué? La gripe mal curada en parte hay algo de razón, porque la nariz se inflama. Todo el proceso, tanto gripal como el de la rinitis, produce una inflamación a través de la nariz. Si es que nosotros no damos un tratamiento, ya sea bien antibiótico o bien con los corticoides intranasales, esta obstrucción se va agravando y va produciendo lo que hemos comentado, que las secreciones se empiecen a retener en lo que es las fosas nasales y los senos paranasales. Está muy bien cuando van a la consulta diciendo: doctora, empecé con un resfrío y tomé algo para el dolor y un antihistamínico. Está fenomenal, eso es lo que se debe hacer. No hay que recurrir inicialmente a los antibióticos, porque el antibiótico hay que reservarlo para cuando realmente hay una infección. Entonces tampoco a veces se va a la farmacia, se come un antibiótico, pero no es lo más adecuado. Entonces, inicialmente está bien el tratamiento sintomático, pero ¿cuándo hay que acudir ya a la consulta? Cuando la sintomatología, después de 3 o 4 días de lo habitual de un resfrío, tendría que ir
disminuyendo los síntomas, pero si al contrario van añadiéndose cosas, ya hay que ir a consulta para que nosotros podamos indicar un antibiótico y poder evitar que el resfrío avance a una sinusitis o otro problema más grave. Muy bien, para nosotros recurrir al tratamiento de radiofrecuencia del que hemos comentado, ¿tenemos que pasar por un proceso o simplemente uno va y dice, he sentido molestias ya desde hace bastante tiempo y a petición del paciente podemos hacer ese tratamiento o hay todo un protocolo que seguir antes? Lo importante es pasar a la consulta médica. En consulta nosotros ya haremos según el estudio que nosotros encontremos del paciente, cuáles son sus antecedentes, si es que ha sido operado, si tiene asma, si tiene alergia. Según ello, pues ya indicaremos el tratamiento. Si no hay mejoría o es un paciente operado varias veces que no ha habido ningún tipo de resultado efectivo, nosotros ya podemos indicarle que ya puede ser sometido a una operación. ¿Qué se hace? Se pide un protocolo prequirúrgico que consiste en pasar con cardiología para evitar cualquier tipo de daño a nivel cardíaco y también unas pruebas en coagulación para ver que todo marche bien. Una vez que ya se prueba eso, y el paciente puede ser programado para operarse. Como te comento, es una operación que es ambulatoria, no requiere hospitalización y es una operación mínimamente invasiva hacia la mucosa y muy bien tolerada por niños y por adultos. Muy bien, para que nuestros televidentes también sepan las bondades de ese tipo de tratamiento o de intervención, recuérdanos un poquito cómo es que se va a realizar esta intervención. Bueno, como te comentaba, el paciente anestesiado, anestesia general, se introduce un electrodo, que es como una aguja, dentro del cornete nasal y se produce como una onda de calor que lo va como coagulando por dentro y lo retrae. Entonces, al no tener ningún tipo de corte, la operación es una operación inocua, no produce casi nada de sangrado, el paciente se puede ir a casa a las 2 horas y con la nariz totalmente limpia, sin ningún tipo de daño. Algunas veces puede sangrar un poquito, pero se coloca una torunda que luego se retira antes del alta. En cuanto a complicaciones posteriores a la intervención, se puede producir algo de sangrado, que es la principal complicación, pero como te comento no suele ser abundante. Luego un proceso infeccioso, porque siempre se produce una inflamación postquirúrgica, como cualquier operación. Entonces, se puede producir una infección, pero que nosotros en el control la evidenciamos y rápidamente la controlamos con el tratamiento. ¿Después de cuántos días tiene que hacer ese control? El control se hace a la semana. Ajá. Y después de ese control de la semana, si todo está bien, ya luego a la semana, luego posteriormente los 15 días, y si todo marcha bien, pues el paciente estaría de alta. Muy bien, doctora, ha sido un placer de verdad conversar con usted esta mañana. Para todas las personas que necesiten una consulta con usted o que ya que de repente su caso podría calificar para algún tipo de intervención o que ya necesitan alguna otra solución a los problemas, porque hay mucha gente que de repente ha estado buscando a lo largo del tiempo tratamientos que puedan aliviar de alguna manera este tema con los cornetes y han encontrado en ese tratamiento la mejor alternativa. ¿Cómo podemos ubicarlos? Bien, nos pueden ubicar en Clínica Valle Sur. Quiero invitarlos a todos, a toda la ciudadanía de Arequipa y el sur del Perú, a que nos visiten en Clínica Valle Sur, donde contamos con un staff completo de médicos especialistas y tecnología de punta, que nos van a permitir brindarle una atención integral en todo sentido y oportuna, que es lo más importante. Entonces, los invito a que nos busquen allí, nos encuentren y para poderles ayudar en la patología que tengan. Muy bien, la dirección y los teléfonos están apareciendo en pantalla. La Clínica Valle Sur está ubicada en Avenida La Salle 116. Imposible perderse. Los teléfonos también están ahí en la pantalla para que usted pueda hacer las citas con los especialistas que requiere para las patologías que necesiten ustedes solucionar. Muy bien, nos vamos a la pausa. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y regresamos con mucho más aquí en Hola Arequipa. No se muevan. CEPRUNSA, innovación permanente.